Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. No sé si os habréis dado cuenta, pero en Despacho 42 nos encantan los videojuegos. Y si además de los videojuegos se trata de pensar cómo afectan los videojuegos a las personas y a la sociedad, pues ya os podéis imaginar. O sea que cuando nos salió la oportunidad de escaparnos a ver la exposición Homo Ludens que había en Barcelona hasta hace unos días, para allá que nos fuimos, y cuando nos salió la oportunidad de hablar con su comisario, pues aquí tenéis un nuevo episodio de Despacho 42. Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no? Y como decíamos antes, pues vamos a hablar de la exposición Homo Ludens, y para hablar de Homo Ludens resulta ser que no solo es que Dani hoy Dani me ha dejado, no nos ha dejado solo, me ha dejado solo a mí porque estoy, pues como siempre, con Susana. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Y tú? Pero es que además hoy tenemos dos italianos en Despacho 42, porque tenemos también a, no lo voy a decir bien, Luca Carrubba. ¡Bravísimo! Muy bien. Estoy impresionado. Bueno, vale, no sé yo si lo estoy diciendo bien o me están tranquilizando. Y Luca le tenemos aquí porque tiene una relación extremadamente intensa con Homo Ludens. Luca es doctor en Bellas Artes, si no me engañan mis apuntes, por la Universitat de Barcelona. Sé, pero arte seguro. Vale, de acuerdo. Eso es una distinción importante, sí. Y Luca es codirector en Ars Games, que, bueno, tenéis la URL como siempre en las notas del podcast, artgames.net, que es una asociación cultural. Lo he copiado y pegado, o sea que si lo digo mal, esto no va a ser culpa mía. Es una asociación cultural que promueve y gestiona proyectos de carácter cultural relacionados con los videojuegos y las nuevas tecnologías. Increíble. Increíble. Creo que eres la persona que mejor la ha dicho en la historia. Insisto, rodeado por dos italianos. Lo voy a pasar muy mal hoy. Lo voy a pasar muy, muy mal. Pero luego te vamos a invitar a comer, no te preocupes. Sí. Vale. Estás ganando una cenita. Lo que haga falta. Estás ganando una cenita. Ha cocomisariado la exposición Homo Ludens, ¿sí? La verdad que he comisariado. Soy el comisario único de esta exposición. Esta es la verdad del asunto. Y la cuestión es que a la exposición, como mínimo para la gente que nos escucháis desde Barcelona, que diría que sois la mayoría, llegamos tremendamente tarde porque esto lo vamos a publicar como un par de semanas después del cierre de la exposición, pero bueno, Susana y yo, que tenemos mucho morro, sí hemos tenido tiempo de pasarnos por la exposición, y este episodio igual de vez en cuando tenéis algún corte de las tonterías que dijimos Susana y sobre todo yo por allí. Estuvo en CaixaForum Barcelona, ha estado unos meses. Antes de CaixaForum Barcelona pasó por Madrid el verano pasado, y yo, vamos a ver, me gustó tanto que de hecho la he visto en Madrid y en Barcelona. Wow. No sabía este dado. Estás ganando 2 cenas, no una. Yo la vi en Madrid y volví y dije, está en Barcelona, tenemos que irnos de excursión a Homo Ludens. O sea que sí, como mínimo eso. Bueno. Y ha estado en el CaixaForum de Madrid, ha estado en el CaixaForum de Barcelona, y todavía tiene que hacer algún CaixaForum más, si no me equivoco, tiene que pasar por Sevilla, ¿puede ser? Sí, tienen en realidad un largo recorrido hasta 2025. Genial. O sea, todos los CaixaForum que hay y por haber los va a visitar. De aquí a 2025, es decir, Sevilla en junio, Valencia en diciembre, luego Palma, Girona, Tarragona, Lleida,
Y no sé. O sea que hemos llegado tarde para parte de nuestra audiencia, pero los de Barcelona os podréis escapar a ver la Girona como mínimo, o a Valencia, lo que os guste, ir O más al norte o al Tarragona, sur, y que va a haber muchos sitios en las que verlo todavía, cosa que, insisto, mola, porque una de las cosas que me gustó de la exposición es que cuando vas a una cosa sobre videojuegos, o parece que los videojuegos vayan a arreglar todos los males del mundo, o parece que los videojuegos sean todos los males del mundo. Ajá. Y esto con Homo Ludens no pasa. A mí me parece que debería ser lo normal con las exposiciones, pero no siempre. ¿Y esto cómo lo habéis enfocado? Bueno, eso era el gran reto de una exposición así, por dos razones. Uno, porque hay una cultura institucional en donde los videojuegos, a pesar de que en este país ya se ha experimentado mucho con los videojuegos, recuerdo esta hermosa exposición y ciclo de exposiciones que fue Homo Ludens Ludens de Laura Baigorri y otras curadorías que en Laboral en Gijón en 2007, 2008 y 2009 con un ciclo de conferencia y tal. A pesar de que en este país haya ya largo recorrido sobre el tema, en realidad para muchas instituciones es algo muy nuevo, como por ejemplo el Caixa Forum. Para el Caixa Forum medirse con algo así realmente rompe bastante sus paradigmas, ¿no? De cómo crear del material el objeto que expone. Entonces toda parte de su metodología la tiene que poner en cuestión. Y entonces cuando este tipo de instituciones vienen a ti, te dicen quiero hacer algo sobre el videojuego, que para gente como yo, como mi socia Eurídice Cabañes y toda la gente en este territorio que trabaja largo y tendido el tema de los videojuegos, desde el arte, la cultura, la política, es como decir para alguien de cine, quiero hacer una expo sobre el cine, ¿no? Es algo realmente muy amplio que, bueno, vale, ok, ¿por dónde empezamos, no? Y hay una cuestión que siempre emerge, que es el hecho que es un tipo de medio, un tipo de objeto que genera polarización. Muchísimo. Como César decía, es algo que o tiene que arreglar el mundo o lo hace enfermo. O te gustan un montón y por lo tanto eres gamer con esta identidad tóxica que existe, o eres una persona que pasa en los videojuegos porque a mí yo nunca he jugado, ¿no? Como que casi no existe nada en el medio. Entonces para mí esto fue el punto de partida. Cómo restituir dentro, o sea, cómo generar una exposición que por un lado respondiera al mandado de la producción, de la Caixa, de decir quiero hacer algo sobre videojuegos, por lo tanto no un enfoque específico, y por lo otro lado como dar a ver o poner en clara vista en la exposición esta polarización. Para mí fue como el punto de partida de donde trabajar y de donde construí mi guión curatorial. Y bueno, no sé si me adelanto, pero... En Despacho 42 nunca hemos seguido un guión, o sea, no te preocupes. Bueno, aquí ya sé. No, como que justamente esta cuestión de la polarización la trabajé a partir de una serie de preguntas al público. Siempre desde el primer momento pensé que esta expo tenía también que de alguna manera investigar el imaginario social en torno al juego, la percepción de la gente en torno a estos temas muy polémicos que normalmente están relacionados con el videojuego. Entonces, como yo recuerdo esta idea prototípica que tenía el guión curatorial, generaron una mena de manifiesto de las opiniones de todos y todas las visitantes, que luego efectivamente de alguna manera se generó. Estas preguntas que hacéis, bueno, son unas preguntas que nos tuvieron a Susana y a mí dudando de, hola, respondemos que A, respondemos que B, o damos clic en la parte de en medio, porque hacéis preguntas, va a haber algún corte de sonido sobre ellas, que es aquello de, pues no sé, no, ninguna de las dos, la de en medio, la opción de en medio, y yo creo que tanto a Susana como a mí nos encantó, nos pareció una cosa muy, muy interesante. Perdón por la interrupción. No, qué bueno, no, tampoco me quiero adelantar mucho, luego quizás veremos más adentro esta parte, pero sí fue el punto de partida, ¿no? Y creo que también esto junto a otra parte fue lo que enamoró la Caixa de alguna forma de mi propuesta curatorial, la posibilidad de abrir al público una reflexión y no postularlo solo en tanto que visitante, sino como actor, poniéndolo en el centro del relato, ¿no? Que es una cosa incluso banal hoy en día, pero para una institución del arte como es la Caixa, sí es un corte bastante innovador. Entonces, como, vale, y esto sirvió también como para dar el giro
cómo enfocar una expo sobre videojuegos, ¿no? Que tan genérico. Entonces, ok, un poco tiene del hilo, ¿no? Si la cuestión es poner al centro esta polarización, esta opinión de la gente en torno al juego, ¿por qué no poner la persona en el centro de esta exposición, es decir, su relación con el juego, teniendo en cuenta que hay gente que sigue diciendo que no juega? Y de ahí entonces una de las hipótesis de fondo de esta expo, que se señala en una de las salas, que en el fondo, juegues o no a videojuegos, hoy en día todos y todas somos jugadores. Efectivamente, la sociedad se ha ludificado y las técnicas que el videojuego utiliza para engancharte no son ni exclusivas ni del videojuego y trascienden y pasan del videojuego a otros aspectos de la vida social. Oye, estas preguntas, los datos de lo que os ha contestado la gente, ¿los habéis recogido? ¿Tenéis la intención de utilizarlos en el futuro de alguna manera? Mira, justo en estos días, arrancamos un proceso de conceptualización de cómo trabajar esos datos con el Departamento de Investigación Social de la Caixa. Lo estamos trabajando a tres patas. Por un lado yo, por otro lado este departamento y finalmente los diseñadores, Domestic Data Streamers, que se encargaron también de dar mucha forma a esta idea general que era mi punto de partida, ¿no? Y bueno, evidentemente ahí hay una no sé cómo definirla, como un punto de encuentro entre una actitud sociológica. Yo vengo de sociología antes de ser doctor en arte y creo que en esta exposición trasuda como visión sociológica, ¿no? En torno al tema, es como muy evidente. Y luego hay un acercamiento más de un cierto tipo de diseño, un diseño como diseño de experiencia, ¿no? Un diseño centrado en la experiencia de usuario, que es muy efectivo, muy efectista también, y que es capaz también de devolver una forma, un contenido que en otras circunstancias habría sido más difícil como llegar a cierto tipo de público. Entonces, en trabajar, ¿no?, estos datos, ahí ha sido también una mediación entre estas dos necesidades y puntos de vista. Por lo tanto, por ejemplo, hay una hipersimplificación, si lo miramos desde una mirada más sociológica de estas preguntas, ¿no? Lo que César comentaba de que, frente a una pregunta y a veces ni aquí ni allá, el medio, un poco más por ahí. Claro, por cuestiones de usabilidad, de experiencia de usuarios dentro de un espacio museístico, se hacía más difícil desgranar y dar más resolución a las posibles respuestas. Bueno, y de hecho a mí además me lo hacía más divertido, porque hay veces que cuando puedes opinar y es fácil y te dan de 0 a 10 y puedes marcar tu 7,1 que estás de acuerdo con aquello, es fácil. Cuando te obligan a decir blanco o negro y te piden ese esfuerzo, de hecho claro, es un juego divertido que te obliga a posicionarte. A mí me pareció que me forzaba, pero que el juego tenía todo el sentido del mundo. Claro, ahora de ahí el gran reto que queda, cómo realmente podemos aprovechar esos datos para inferir cosas, ideas y sobre la realidad que sean de alguna forma fieles o que realmente nos estén diciendo algo. Y ahí estamos haciendo un trabajo de análisis de estos datos y estoy seguro que de aquí al verano saldrá algo, porque igual es súper interesante, ¿no?, la postura de la gente respecto a los videojuegos, especialmente cuando lo cruzas con datos demográficos, ¿no? Ahí, y además son datos demográficos que tenemos por ciudad. Entonces ahí también puedes hacer una mapatura ya de los sentires o sentipensares en torno al videojuego en territorio español. Y tendremos una nueva rivalidad. Los barceloneses piensan, los madrileños piensan o opinan. Totalmente. Interesante. Yo estaba pensando que uno de los aspectos que me han interesado más de la Expo, y sí que es verdad que está impregnado de sociología, pero también de filosofía, ¿no? O sea, que sí que te obligaba a hacerte estas preguntas, que muchas veces a mí me salían unas respuestas así bastante especulativo-filosóficas. Y estaba pensando, habéis tenido toda una serie de actividades educativas, si no me equivoco, ¿no? Me da mucha curiosidad saber qué efectos, si tienes algo que destacar respecto a las experiencias de los más peques o de colectivos especiales, porque creo que el dispositivo de la Expo es muy potente como para desmontar esa dicotomía así como aburrida, pero también para autoanalizarse
sea de la perspectiva del jugador como del no jugador o de quien se defina como persona que juega o que no juega, ¿no? Y no sé si tienes algún elemento. Con respecto a lo que es Homo Ludens, te puedo decir poco por una razón. Trabajando en una institución tan grande como podéis imaginar ser la Fundación La Caixa, se trabaja de forma muy compartimentadas. Y todo lo que era, por ejemplo, actividades o lo que era eventos, eran como departamentos muy separados de lo que es exposición. Ahora en otra expo que estamos comisariando con Eurídice Cabañes, ya los dos juntos por fin, después de varios años cada uno haciendo una expo. Ahí, por ejemplo, sí estamos planteando ya de forma más orgánica con el grupo de mediación actividades en torno al imaginario simbólico que se genera en torno al videojuego, ¿no? Y cómo a través del videojuego podemos impulsar un cierto tipo de reflexión crítica, por ejemplo, mensajero de guerra dentro de un juego de guerra tipo Call of Duty, ¿no? Entonces, con los más peques, activar como performance de, ok, tú eres un periodista de guerra, vamos a ver a quién estás disparando, cuáles son las causas, cómo. Y entonces esto luego genera siempre un cuestionamiento crítico del juego, ¿no? Como sitúa el propio juego individual dentro de una experiencia más amplia que luego tú te llevas a casa, ¿no? Y de alguna manera influye en la forma de jugar después. Esto pequeño paréntesis, dentro de 6, 9, 12 meses, tú y efectivamente Eurídice Cabañes, que a la pobre la habíamos invitado y por problemas técnicos se nos ha caído del podcast, vais a tener que volver a pasar por aquí y contarnos cómo funciona todo eso, porque tiene una pinta espectacular y es absolutamente Despacho 42. Bueno, un poco de publicidad la hago, perdón, Control Alt Play, alternativas lúdicas al control, una expo que se inaugura el 12 de mayo en Etopía, Centro de Artes y Nueva Tecnología de Zaragoza, y que es pretende ser una reflexión en torno al tema del control, utilizando los videojuegos como un paradigma de este concepto, porque si lo pensáis bien, los videojuegos a la vez otorgan la posibilidad de controlar un sistema complejo a través el controlador, la materialidad del controlador y el sistema de juego, y a la vez eres un actor que está totalmente controlado en un sistema algorítmico que todo el rato controla tus pasos, tus movimientos. Entonces, a partir de esta duplicidad del videojuego, queremos abordar el tema del control en nuestra sociedad. Y de esto va la expo. Ahora, Dani, que nos ha abandonado y que espero que nos estés escuchando en algún momento, ahora solo te falta pagarnos el viaje a la expo para verla en Zaragoza. No hace falta que sea el día de la inauguración, pero casi, porque esto necesitamos verlo, Susana y yo, ¿verdad? Estoy en la web de Renfe ya, reservando, comprando. Oye, yo quería volver un poco atrás, de hecho, quería volver tan atrás como a la puerta de la entrada de la exposición, que se llama Homo Ludens. Homo Ludens, de hecho, es un libro de un señor que no voy a saber cómo se pronuncia, o sea, que lo voy a hacer en plan... No lo sabe nadie, todo el mundo finge que lo ha leído, o sea, que sabe cómo pronunciar el nombre del autor. Yo eso lo tengo clarísimo. Sobre todo si eres italiano o español, como pronunciar esto es muy difícil. Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a suponer que es Huizinga, tenéis el nombre en las notas del podcast para poderlo leer con calma. Este señor, de hecho, este libro tiene ya una edad, y ¿cómo saltamos o cómo adoptamos el nombre de este libro para la exposición? ¿Realmente el contenido del libro es algo que deberíamos leernos para completar la exposición o es solo un juego? ¿Esto cómo va? Bueno, ahí hay diferentes necesidades, diferentes relaciones con este libro. Por un lado, es una referencia casi obligada por todas aquellas personas que trabajan con el juego, el videojuego, desde, digamos, el arte, la cultura, la política. Es un libro del 38 que sigue siendo muy, muy moderno porque, de alguna manera, ha sido el primer libro, ensayo de antropología que realmente estructurara de forma completa el juego, metiendo en una cadena de relaciones con la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, el valor del juego en la sociedad contemporánea desde una visión antropológica.
y aporta una serie de información como muy importante, una visión muy clara, y por eso sigue siendo un libro extremadamente citado en las disciplinas donde estoy yo, que se llama Game Studies. Porque dice cosas tan banales hoy en día, pero tan claras como el juego para ser tal tiene que ser libre, ¿no? Por ejemplo, o que reconoce el juego como un sistema de dramatización de los universos simbólicos que construyen la sociedad. Es una dramatización de la vida, que es algo que yo he retomado muchísimo en la exposición, sobre todo para construir el lobby, la primera sala, ¿no? Esta idea de la dramatización de la vida. Que es donde hablamos también de juegos antes de los videojuegos, ajá, ¿no? Efectivamente. Como juego, me gusta decirlo, aunque no es acertado desde la antropología, propone una serie, problemática la palabra, pero me gusta llamarlo juegos ancestrales o videojuegos ancestrales, de alguna manera. Y eso es, yo he llegado a esta sala justamente gracias a Huizinga, ¿no? Justamente, y de hecho esto lo escribo en el catálogo, en la introducción del catálogo, ¿no? Como esta idea del juego como dramatización de la vida nos permite entender que los juegos van más allá de la actividad improductiva, sino que tienen que ver con una forma de que tenemos los humanos de entendernos a nosotros mismos y al mundo. Y por lo tanto es algo absolutamente esencial. Es esa misma relación que luego podemos encontrar en otras artes, el teatro, performance, ¿no? Y de hecho Huizinga pone en una línea de continuidad los juegos con la producción y el discurso artístico, y esto es algo muy interesante. Su abordaje desde la antropología lo encaja el juego en una relación, en una serie de relaciones con las artes musas. Él lo llama las artes musas, ¿no? Y eso me pareció, veniendo de la sociología, veniendo del arte, me pareció un enfoque único, increíble, porque no lo tienes a Tom Smith, no lo tienen otros grandes teóricos del juego, ¿no? Eso es muy propio de Huizinga, ¿no? Como devolverle esta relación con lo artístico, con lo poético y con lo teatral. Recupera esta idea de drama de Aristóteles. Bueno, ahí hace toda una serie de operaciones muy bonitas y que a mí me han servido concretamente justamente para pensar esta primera saga, esta primera relación entre el juego, las actividades ancestrales y los videojuegos. Sí, bueno, y que eso, o sea, a mí me hizo pensar, es algo que supongo que es que es un gran mérito de la exposición, que cuando entras dices, uy, ¿qué? Y cuando sales dices, ah, sí, claro, era obvio, que cuando es obvio a posteriori quiere decir que, y no lo era a priori, quiere decir que algo ha conseguido la exposición, pero es eso, o sea, cosas que hacéis es hablar de los juegos de guerra que tenemos en todos los ordenadores y decir, hola, piensa en el ajedrez, y igual juega unas funciones muy similares, o incluso juegos que podrías pensar como absolutamente abstractos como el Pac-Man, y decir, ya sí, pero tienes los juegos de recolección como el Mancala, que nunca sé cómo se pronuncia, y dices, ah, pues sí, de hecho son primos hermanos, y cuando juegas a los Sims, bueno, yo cuando vi el juego de los Sims dije, no, a mí me gusta más el Little Computer People de los 80, pero igual mucha gente se habría perdido la referencia, pero estás jugando con muñecas y con casitas y es ese videojuego, y es algo que, una reflexión que yo como mínimo no había hecho jamás, y que sales de la exposición y eso te queda absolutamente claro. Claro, y entonces tienes eso, la primera sala, que es juegos antes de los videojuegos, que no los hemos inventado con el digital. A ver, aquí tenemos los rompecabezas, los puzzles, acertijos y crucigramas y el mítico Tetris. Exacto. Inversión Game Boy. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un Tetris? Y no es un juego de puzzles de encajar piezas. De nuevo, no he encontrado nada. Aparte, o sea, esa es la evolución, ¿no? El Tetris es el juego que tienes que hacer una cosa abstracta porque no tienes suficiente ordenador como para hacer una cosa realista. Yeah. Y por lo tanto tienes que inventarte algo extraño. Cosa que ahora ya no necesitas. ¿Os parece que saltemos de sala y saltemos a una sala que también apuntaba hace unos minutos ya Luca, que es la de el jugamos sin darnos cuenta, que es lo que decía, que me da igual que esa persona que entra en la exposición no haya jugado jamás, ha sufrido o disfrutado en sus propias carnes, lo quiera o no,
cosas que se parecen mucho a un videojuego. Probablemente esa persona que le tiene alergia a los videojuegos tampoco ha utilizado jamás Tinder, ya podría ser, pero... Poco creíble. Vale. Luca pone una cara de duda ahí. Así bastante importante. No sé, pero... Cuando alguien entra en Tinder está utilizando una dinámica que no deja de parecerse mucho a la dinámica de un videojuego, y los mecanismos que utilizan, lo que decía yo antes, los mecanismos que utilizan los videojuegos que quieren tenernos muchas horas ahí porque viven de la publicidad, por ejemplo, pues utilizan las mismas técnicas para engancharnos que utiliza la tele para tenernos delante de la pantalla o cualquier otra plataforma que... Ahí pues casi seguro que sí que hemos... ¿Cómo se llega a montar esa sala y cómo hacéis la elección de las cosas que nos muestra la sala? Y luego está, ya por cerrar cosas, que en esta sí que al final la pregunta es, ¿pueden los videojuegos cambiar tus opiniones sobre las cosas? Que esa sí que como mínimo Susana y yo estábamos bastante de acuerdo de sí, no sabemos si nos las cambian para bien o para mal, y ahí comienzan nuestras dudas, pero en esa sí que estábamos de acuerdo. ¿Cómo montamos esa sala? ¿Por qué montamos esa sala? Bueno, y animemos a todo el mundo que escuche esto antes de ver la exposición en Sevilla, Gerona, Tarragona o donde sea, a verla. ¿Cómo lo hacéis? Porque me fascinó. Esta sala es un poco muestra lo que es la hipótesis de investigación de esta expo. El mismo título de la sala lo aclara, ¿no? Todos y todas somos jugadores. Jugamos sin darnos cuentas. Por lo tanto, todos y todas somos jugadoras. ¿Por qué? Justamente aquellos elementos que proceden de los videojuegos, muy típicos de cierta cultura del videojuego, los puntos, la competencia, el ganar, el perder, un tipo de sistema de reglas, ha saltado del videojuego a otros espacios de la vida que históricamente no tienen nada que ver con el videojuego. Y han contaminado, especialmente generado una serie de técnicas de diseño que sirven para retener la atención, para amplificar para retener los usuarios de múltiples maneras, ¿no? Y a veces son patrones oscuros de diseños, otras veces son técnicas que simplemente llamamos gamificación, ¿no? Pero más o menos muchas veces viene un poco de la misma idea. Entonces es increíble primero ver cómo hoy en día todo está gamificado. Todo, me refiero a toda nuestra vida digital, todas nuestras relaciones con las máquinas de alguna manera pasan por este filtro de diseño donde la experiencia de alguna manera se alimenta o pretende alimentarse de estas mecánicas que proceden de los videojuegos. Lo son las redes sociales. Te voy a cortar un segundo porque yo creo que el 90% de la gente que nos escucha conoce la palabra gamificación / ludificación, pero me he ido muy rápido a la Wikipedia y dice que es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades necesariamente recreativas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad y todo un montón de cosas más. Perdón por la interrupción, no, pero por si alguien tenemos se esta costumbre de aclarar palabras. Sí. Por favor. Sí, muchísimas gracias. Y sí, es eso, es pensar el video, o sea, cosas que proceden del videojuego, que se han diseñado y eran muy típicas del videojuego, aplicarlas a contextos que con el videojuego y lo lúdico no tienen nada que ver. El trabajo, la educación, el estudio, el amor, la búsqueda de informaciones, el aprendizaje de un idioma, el fitness, todo hoy en día está de alguna manera gamificado. En esta sala presentamos cinco proyectos, 5 aplicaciones de uso más o menos cotidiano, como puede ser, nos la llamamos así por un tema de derecho, pero básicamente el Duolingo, el Twitter, el Tinder, Fitbit o el Uber. Y vemos que como cada una de estas están gamificadas. Y allí hay varias cuestiones que se abren. La gamificación como tal es un relato que surge, y ahí está también la relación con l'Homo Ludens, que surge en un momento específico del tardo capitalismo,
donde a partir de una transformación de la sociedad en donde todos los aspectos de la vida se hacen productivos en términos capitalistas, para así decirlo, sin entrar demasiado en teoría política. De repente ya no existe más la fábrica donde todos vamos, 8 horas, firmamos, salimos de ahí y hay un tiempo de ocio, y el tiempo de ocio es un tiempo no productivo, sino hoy en día todo lo que hacemos es productivo, o porque estamos en una web que le genera datos a alguien, o porque mientras estoy viendo una película en Netflix que genera dinero para Netflix, estoy escribiendo el correo para el trabajo tal, o sea, no paramos nunca. Toda nuestra vida y toda nuestra, incluso las relaciones, los amores, toda nuestra vivir, existencia es dentro de la maquinaria de producción capitalista actual. Y en este marco, y para generar este marco, hubo lo que en términos marxianos se llama subsunción, es decir, una capacidad por parte de una serie de fuerzas productivas de capturar, ¿no?, esta capacidad que tenía lo lúdico y ponerla en valor. ¿Qué quiere decir? Hacer plata a partir de la diversión, del ocio, de todas estas cosas que históricamente, si lo pensamos en la tradición clásica filosófica del siglo XX, ocio y trabajo eran dos conceptos en antítesis totalmente. Y de repente, con una serie de procesos, el ocio se vuelve productivo. Hay gente que por eso habla de playbook, por ejemplo, ¿no? Algunos teóricos donde se une la palabra play con la palabra labor en inglés. Y la gamificación, o un cierto tipo de gamificación, es también esto, una forma de capturar la potencia de lo lúdico. Un inciso, una paréntesis, que en realidad, si miramos, por ejemplo, las vanguardias históricas del arte del siglo XX, en cambio tenía un registro absolutamente contrario. Porque lo lúdico en la práctica de los situacionistas, de los surrealistas, de Fluxus, era una metodología de construcción de sentido en términos antiburgueses, en términos anticapitalistas. Uh-huh. Era una forma para crear un nuevo tipo de arte que rompiese con el arte tradicional y con las instituciones del arte, capaz de generar un discurso en una sociedad anticapitalista. Todo eso de alguna manera se pierde, ¿no? Y tenemos un discurso de gamificación donde nos tenemos que divertir, tenemos que pasarlo bien. Pensamos, ¿no?, esta ética del trabajo de Google, de las startups, ¿no?, el goce. La Remedios Zafra habla de entusiasmo, ¿no? Está apuntando exactamente a esto, ¿no? Este entusiasmo como eje ideológico que guía nuestras acciones y actividades hoy en día. Y bueno, entonces para mí era muy importante reflejar esta presencia de lo lúdico en nuestra sociedad, una presencia que es realmente una piedra, está en un octopus, está en todas partes, un hidra. Entonces, incluso, por ejemplo, la timeline de nuestras redes sociales, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Por qué llegamos a esta timeline? ¿Por qué los diseñadores y diseñadoras llegan a este tipo de... Recuperan un modelo que se llama Ludic Loop de los videojuegos, el Tetris, ¿no? Para visualizarlo de forma clara. Como el Tetris, la pieza de arriba abajo, ¿no? En este loop lúdico infinito, pues a partir de ahí reconstruyen la timeline, la experiencia de diseño de la timeline. Entonces, porque los videojuegos, y es algo que sostengo en esta sala, que no expreso, pero que me sirvió a mí como para diseñar, tiene una característica única en el sistema de los medios, entre otras, que es el primer medio algorítmico que ha llegado en la sociedad. Eso quiere decir, en una época en que no existían ordenadores, ni siquiera ordenadores en casa, nada de tablet y de ordenadores y de, por lo tanto, algoritmo como hoy, que hacemos algo y todo el rato nos estamos relacionando con ellos. En esa época, la primera vez que un humano, una persona, se relaciona con el algoritmo era a través de un videojuego. Fue el primer medio con que nos hemos educado como sociedad, nos hemos socializado a la relación con el algoritmo. No había pasado antes. Y después será algo muy característico de la sociedad actual, ¿no? ¿Dónde empieza este proceso de educación, de socialización? Pues con los videojuegos. Por eso de ahí saltan y tienen esta capacidad en términos de teoría de los medios de contaminar todos los demás aspectos de lo social,
cómo no ha hecho el cine, o la audiovisual la ha hecho en forma diferente en otros ámbitos. Pero bueno, esta es otra historia. A mí me divirtió bastante ir con Susana en esta sala, porque en algún momento ves a Susana, la persona preocupada por la educación, por la pedagogía, y se habla bastante fuerte y bastante como uso positivo de la gamificación de estas mecánicas. Bueno, pues esto nos permite animar a las chicas y chicos a adquirir conocimientos y competencias con más interés y tal, pero claro, Susana se planteaba, pero lo puedes gamificar bien y convertirlo en una cosa que sí, que ayude, pero también puedes estar gamificando y hacerlo de una manera que te haga más baratos, que te reduzca el valor de lo que estás aprendiendo a sencillamente una prueba que tiene que pasar. Y esto es algo que yo le recomendaría a todo el mundo que al entrar en esa sala cogiera a Susana y la viera plantearse esas cosas. Y su manía con la gamificación en educación. Ahora, no me hagas abrir la caja de Pandora, porque ya sabes que voy a... Pero bueno, al igual una pregunta a Luca se la podemos hacer en este sentido, ¿no? O sea que, bueno, volviendo a Huizinga, que dice, no se trata de juego sino es libre. Exactamente. Aquí, entonces, todo lo que ponemos como gamificación, ludificación, y no es libre, entonces no es un juego, ¿no? Es simplemente una forma de condicionamiento que puede ser virtuosa en unos casos. Muy comportamentista para condicionar y cambiar a costumbres y tal. Ahora bien, en educación, que debería ser una práctica que transforma, esto a mí me chirría bastante. Pero bueno, con mis compañeros tengo muchos debates en este tema. También compañeros de los estudios, como Joan Arnedo, ¿no? Que es el director del máster de diseño de videojuegos, dice lo mismo. O sea, cuando ya no es libre, eso no es juego, o sea, y es un... Entonces, tú esto lo ves. Me interesaba saber, tú, Ars Games en general, os habéis movido mucho en este entorno de la gamificación. Yo creo que habéis podido vivir también su hype y su desarrollo, ¿no? En unos años muy concretos. ¿Qué hay en esta expo que te llevas de estas experiencias previas y de las reflexiones que hayas tenido en gamificación o crítica a la gamificación o vivencias de la gamificación, digamos, más educativa, en la que puede entrar más en un ámbito? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Es más, me gustaría escucharte más a ti y a mí, porque creo que tienes cosas mucho más interesantes que decir que yo. Es cierto que nosotros en Ars Games nos ha beneficiado, ¿no?, esta atención colectiva sobre la gamificación. Nosotras siempre hemos dicho, no hacemos gamificación, y la segunda respuesta es si el juego no es libre, no es juego, pero si a la gente como que tratamos juego y videojuego, por lo tanto era obvio que hacíamos gamificación. Y bueno, y por eso a veces nos llamaban, luego nosotros hacíamos nuestras cosas. Y una de nuestras cosas que está en la exposición es Proyecto Craftea, que de alguna manera sí, yo creo que nos representa en esta idea otra de gamificación, una gamificación que no tiene que ver con el comportamentismo, sino con recuperar esta capacidad socializadora y constructora del juego, ¿no? Del juego libre. Donde Craftea es un proyecto donde aunamos metodología antiautoritaria de educación con videojuegos y tecnología. Y en donde, entonces, como son planteamientos en torno al espacio público y a la necesidad en los espacios públicos por parte de comunidades específicas, en este caso, en la mayoría de los casos menores, que hemos trabajado a lo largo del territorio español y de México, y planteamos una serie de reflexiones a través de actividad libre, bueno, entrevista, construcción colaborativa de aparatos, y siguiendo el método de la asamblea, llegamos como a una forma de consenso en torno a procesos de propuestas de transformación del espacio público. Y entonces ahí, luego cuando entra el videojuego y utilizamos un videojuego LibreCraft o Minecraft para dar vida, digamos, visualizar, ¿no?, estas propuestas creativas. Y usamos este videojuego porque se convierte en una herramienta muy potente para crear justamente para socializar esta idea entre los niños y niñas, porque es algo como que tiene muy a la mano, lo controlan muy bien, no le tienes que explicar nada, ¿no? Hay un proceso de mediación tecnológica muy fácil, donde es más ellas que te explican a ti que no al revés.
Y finalmente todo este proceso tiene un output que son una serie de fotos donde se solapa, digamos, la propuesta virtual en el espacio real y se producen fotos, se hace una expo con la comunidad, entonces también hay un vínculo intergeneracional que se trata de desarrollar en este tipo de proyectos. Y en la expo damos cabida a este proyecto, está en una de las salas. Y para nosotros, en Ars Gaming representa una forma digna, para así decirlo, de gamificación, es decir, más bien de utilizar el juego como una práctica social capaz de construir otra realidad. Y no adiestrar, ¿no? Es que Ajá, sería... eso es. Bueno, yo salí un poco con la idea de que igual a la gamificación y a los juegos y a los videojuegos en general les puede acabar pasando un poco el debate este que hemos tenido con la tecnología de si la tecnología es neutra o no es neutra, y cuando gamificas o cuando utilizas videojuegos no necesariamente para gamificar otra cosa, que dices, no, esa cosa que has utilizado no es neutra, la has utilizado de una determinada manera, con una determinada intención, y tienes que hacerte responsable de ello y asumir que eso va a pasar. Hay un debate sobre si la tecnología es neutra o no. ¿En serio? Sí, todavía dura. Te lo prometo. Me le perdí. Es que interesa que la gente lo piense, ¿no? Que lo sea para no tomar medidas al respecto. Pero bueno, cada vez se aclaran más estas cosas, ¿no? Y hay muchas de estas tendencias que debajo de una palabra, de una metodología, se esconden cosas que pueden ser peligrosas, ¿no? A la hora, o por lo menos que no generan, ¿no?, emancipación en la ciudadanía, en las personas que participan. Yo me refiero, no sé, el design thinking, aquí también lo puedes pensar, ¿no? El tema es que como educadoras tenemos este bombardeo desde hace unos 15 años de todas esas tendencias. Mucha parte del profesorado se queda como wow, fascinada, o sea, hay esta cosa un poco como la tecnofobia o la tecnofilia. Sí. Y yo creo que es interesante estar abriendo estas cajitas, hablándolo, y también admitir que es un juego muy perverso. O sea, que tú al igual entras en una tendencia, a mí me pasó con el making o con otras cosas, con unas intenciones y con una visión, y luego esta cosa está absorbida por un mercado más grande que tú, y tú te encuentras en esta posición que estás jugando en el papel donde no querías estar, ¿no? Y creo que, bueno, ahí podemos compartir experiencias, porque nos ha pasado algo similar. En esta sala yo trato un poco, y hay un elemento que quería destacar, que no dije, me gustaría como realmente destacar. Hay un video donde, básicamente un video documental que hemos escrito a 6 manos con Daniel Muriel y la gente de la Viña Next. Daniel Muriel es un sociólogo, para mí de los sociólogos más interesantes que existen en el panorama hispanohablante, y no solo, porque publica en inglés y publica unos libros que son increíbles. Y para mí fue muy lindo como tener esta oportunidad de transferir o de transportar desde lo académico a lo divulgativo, ¿no? Como crear un documental que me permitiese tomar toda esa teoría suya, que yo amo y que fundamento mucho mi tesis, a un espacio de divulgación. Y en este video lo que él hace es como problematizar, digamos, ese espacio de la gamificación, presentando toda una serie de ejemplos de claros oscuros que nos tratan de huir del binarismo, sino que como que lo marcan, lo sitúan en un lugar un poco más. Bueno, que esto también lo tiene, que aquí estamos hablando los que entramos, pues como mínimo yo, con una posición pues probablemente más positiva sobre el videojuego, pero que probablemente que alguien que entra en esa misma sala con una postura más negativa sobre el videojuego también tiene el problema de tener que decir, bueno, vale, pero también pues de igual los dos nos movemos hacia el medio, y es crítica por un lado y es explicar los beneficios que puede tener el uso de una serie de cosas bien hechas para llegar más lejos y para poder hacer determinadas cosas que aquí, de nuevo, ya hemos llegado, como siempre, Susana se lo sabe, es el momento Black Mirror del episodio de no, es todo terrible. Y eso, pues no es necesariamente lo que va a pasar al visitar la exposición, como decíamos. De hecho, no me acuerdo quién, no sé si alguna gente, no hago nombre, pero gente del CCCB me dijo que era muy, muy o demasiado positiva hacia el videojuego.
Yo creo que es eso, que todos los que hemos visto esto y estamos pues polarizados hacia un lado o al otro, te vamos a decir, uy, no, ha sido demasiado bueno y ha sido demasiado malo. Y que si lo oyes de manera más o menos equilibrada, es que has provocado una crisis que habéis provocado una crisis y un pensamiento, y que igual es prueba superada y felicidades, porque eso, te llevas críticas de ambos lados. Pero bueno, para recuperar una analogía que sacabas antes, Luca, es como decir el cinema es bueno o malo. A ver, habrá cinema bueno, habrá cinema malo, o ni bueno ni malo, o no sé. No es neutro, pero cuando se utiliza de una determinada manera, pues claramente, está alineado con lo que tú quieres, no está alineado con lo que tú quieres, o te lo están haciendo sin que te des cuenta que probablemente va a ser lo peor. Yo creo que ahí, para huir un poco del tema, o mejor ubicar el tema de la neutralidad, ¿no? Como los modos de producción, que ahí siempre regresa mi identidad marxista, lo siento mucho, pero le sale así. Es así. Somos así de pesados. Y en la expo está, justamente, depende de los modos de producción de los juegos, porque utilizar un determinado tipo de enfoque, utilizar patrones oscuros, técnicas de diseño para la retención de los usuarios, se enmarca dentro de un cierto tipo de ciclo de producción, que en cambio no responde a la lógica productiva de otro proyecto que se enmarca en otro lado, que están como en otra forma de producir, de distribuir los juegos. Entonces, como que, claro, depende mucho del lugar de producción, por así decirlo. Oye, estamos llegando a ese momento en que estoy viendo el reloj y la bronca que me van a echar por hacer un discurso de 16 horas sobre el videojuego, que esto no podemos permitir que pase, más cuando no está Dani presente, porque no le podemos echar la culpa a él. Bueno. O sea, vale, sí, la culpa es de Dani. Esto sí, deberíamos ponerlo en la norma número 1 de Despacho 42. Voy a ir cerrando, me sabe mal porque quedan unas cuantas salas. La exposición se puede visitar bastante rápido si quieres. Yo creo que Susana y yo nos pasamos una horita, un poquito más de una hora visitándolo, y nos pasó volando. Ya ha pasado una hora. Y tiene otras salas en las que vamos a poder ver la relación entre identidad y videojuego, y que hay algún ejemplo que yo creo que vamos, a no ser que tengas muchísima cultura del videojuego, va a haber algún ejemplo ahí que te haga volar un poco la cabeza y decir, anda, claro, o Dios mío, esto existe, y este tipo de preguntas. Tenemos otras salas sobre creación y juego, donde tenemos una pieza de Mónica Rikic, a la que ya hemos tenido en Despacho 42, o el uso de videojuegos, pues cosas como Foldit, para resolver problemas científicos usando a los videojuegos. Y tenemos otra sala que también puede hacer chirriar un poco el cerebro de gente, que es la relación entre dinero y videojuegos, que a veces no nos damos cuenta de la enorme industria que es el videojuego y que hay detrás del videojuego. De estas salas nos quedamos con alguna cosa en particular, alguna que, si la visitas con prisa, es esta la que por favor no te la pierdas. ¿Qué conclusiones y qué apunte breve podemos lanzar? En realidad, bueno, todas estas salas empiezan con jugamos con dinero, jugamos con la identidad, jugamos creando. Porque el juego, ¿por qué la primera persona plural? Porque el juego siempre es colectivo, nunca individual. Solemos pensar, o hay un estereotipo en torno al videojuego, ¿no? En el imaginario de esta persona, típicamente hombre, típicamente blanco, occidental, que está en su cuartucho oscuro, jugando a videojuegos solo, alienado de la sociedad. Y incluso cuando estás jugando solo delante de un ordenador, estás dentro de una comunidad de jugadores online, una comunidad, un entramado de personas, comunidades, ideas, porque te ves el Twitch, participas en la comunidad, porque escribes en el foro, etcétera, etcétera. El juego siempre es colectivo, jugamos. Y el juego hoy en día está en todas partes, en el sentido que nos influencia a varios niveles, ¿no? De influencia en quiénes somos, dentro del foro, los entornos del juego, nos influencia el tipo de trabajo que
podemos imaginar o el tipo de tiempo que consumimos delante de la pantalla influencia también la forma en que podemos pensar la creación, porque el videojuego ya no es solo consumo, sino es también una herramienta desde el arte, la ciencia, la tecnología, la participación ciudadana, es una herramienta para crear. Entonces, todas estas salas tienen en común la capacidad o pretenden tener en común la capacidad de manifestar esta realidad muy compleja del videojuego que ya va más allá de un producto de consumo, va más allá de su propia historia y se abre, desborda su propio campo de conocimiento. Y bueno, esto es lo que me siento de decir. Así. en una píldora que, oye, pues era la típica pregunta, atraco a mano armada y de golpe, te vamos a poner, yo creo que el excelente, te lo puedo poner en la respuesta a la pregunta rápida, porque la estaba haciendo yo y diciendo, Dios mío, ¿qué le has hecho? Te va a odiar mucho. Esa es la razón por qué yo hago estas preguntas, que siempre me echas las broncas después. Correcto. Bueno, volviendo un poco, eso, la parte de que deberíamos ir cerrando, de verdad que sí, que si no me pegan, seguro que nos hemos dejado un montón de cosas. Yo me he dejado un montón de cosas que quería preguntar y que, insisto, nos vamos a Zaragoza a la inauguración y te ponemos el micro delante de nuevo, pero alguna cosa que me he saltado y que sea especialmente relevante y que no quieres que nos vayamos de aquí sin que digamos. Que hay una sala que jugamos con los márgenes donde creo que es muy importante porque es la que mejor nos da la idea que todo lo que pensamos acerca del videojuego no es suficiente en el sentido que no responde a la realidad. Tanto si somos jugadoras ocasionales, empedernidas o personas que odiamos los videojuegos, tenemos una idea de videojuego, de lo que es un videojuego, que en realidad cuando tú entras en esta sala te encuentras con una variedad de proyectos que nada tienen que ver con esa idea preconcebida del videojuego. Y eso es lo más hermoso que está pasando ahora mismo con este lenguaje, ¿no? Como se está realmente ampliando una multitud de identidades, de personas, de temas, de formatos, juegos de 5 minutos, de 3 minutos, juegos experimentales, radicales, juegos, hay una variedad enorme. Y entonces esta es una idea para mí muy importante, que lo que tú piensas que es un videojuego ya hoy en día no lo es, son muchas más cosas. Ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe, como que necesitamos una nueva palabra, como ocurrió para el cómic en su momento, en los años 80, ¿no? El graphic novel. Hoy en día la palabra videojuego no es suficiente como para describir todo esto que está pasando. Porque entramos en narrativas interactivas, en cosas que pueden ser o no transmedia, que se complican hasta el infinito y con una capacidad para transformar, para hacer pensar y demás, que son prácticamente infinitas. Claro, y además mucha de esta transformación se enmarca en una relación entre norte y sur global, donde los márgenes toman, digamos, palabra por fin dentro de esta industria. En fin, hay procesos muy interesantes, desde lo artístico, lo político, lo sociológico. Y muestra esa sala, mira, nos saltaremos el spoiler, pero nos muestra cosas eso, que de golpe, pues, en determinadas culturas que asociarías poco con el videojuego y que te pueden explicar o que te pueden hacer pensar qué es lo que les pasa a través de un mecanismo que de salida te parecería súper exótico para esa cultura. Sí, pero sí, Scavenati, ese artista mohawk de Canadá que utiliza el videojuego para crear una narrativa postcolonial en torno a su propio pueblo, dándole un futuro y saliendo de, ¿no?, la trampa de la folclorización de los pueblos indígenas, ¿no? Como hay muchos matices, mucho arte, muchas posibilidades, y en esta sala yo creo que doy un glimpse, ¿no? Como una muestra de este proceso. Queremos ver más de esto. Exacto. Y yo, bueno, me quedo con yo creo que la escena final de la visita de Susana y mía, esto es rigurosamente cierto, cuando llegamos a esa sala en la que te explican los resultados del día de hoy, de cómo se ha posicionado la gente, a la que nosotros llegamos inmediatamente después de una señora de una cierta edad, que seguramente quiere decir que tiene 15 años más que yo, no muchos más, pero que iba con sus 2 nietos y que había pasado por la exposición, y que yo creo que los niños desde un punto de vista y la yaya desde el otro habían hecho un recorrido como bastante interesante, y que no sé yo si esa abuela va a llevar a muchas más exposiciones a sus nietos en las que
haya tanto recorrido y haya tanto aprendizaje por todas las partes. Y eso me parece, pues eso, que es digno de aplauso. Y lo que vamos a hacer es lo que decíamos hace un rato antes, emplazarte a ti, Luca, y a tu compañera de Ars Games, a Eurídice, a volver a pasar por aquí en algún momento. No sé si a raíz de la expo en Sevilla, en Zaragoza, de la explotación de los datos de Homo Ludens, porque hay un montón de cosas que son eso, absolutamente Despacho 42. Nos gustaría que volvieras a pasar por aquí, o sea que hasta la próxima, Luca. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, lo podrás hacer en nuestro blog, que encontrarás en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros utilizando Twitter, con el hashtag Despacho42. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y sobre todo, recomiéndanos a un amigo.